Hay un vídeo circulando esta semana que parece inofensivo. Dos robots entrando en una habitación. Y uno recoge una chaqueta, otro ordena una cama. Se mueven despacio, no gritan, no crean alboroto, ni amenazan, no parecen peligrosos en ningún modo. Y precisamente por eso deberían darte miedo. Porque el fin del trabajo humano no va a empezar con ninguna explosión, no va a empezar con ninguna película de tanques en la calle, ni va a empezar de ninguna manera con ninguna ciencia ficción. Lo que va a empezar es con un robot haciendo una cama, con un robot doblando una camiseta, o planchando, con un robot llevando cajas, o un robot entrando en una fábrica a hacer el turno de noche. Y mientras millones de personas siguen pensando que esto tardará décadas, las empresas más poderosas del planeta ya están construyendo al trabajador perfecto. Un trabajador que no duerme, no se queja, que no pide bajas, que no pide vacaciones ni se pone enfermo. Tampoco cobra nómina, no se sindicaliza ni tiene ansiedad. No tiene familia, no tiene hijos, no tiene sueños. Solo ejecuta 24/7 y mejora cada día. Figure AI publicó el 8 de mayo de 2026 una demo de sus humanoides Helix 02, ordenando una habitación, coordinándose visualmente y adaptándose a tareas domésticas reales. Business Insider lo describió como robots capaces de limpiar una habitación y hacer una cama en menos de 2 minutos sin comunicación explícita entre ellos. Y esto no es un juguete, es una señal. Es una señal de que la inteligencia artificial está saliendo de las pantallas, como si fuera The Ring. Durante años pensamos que la IA iba a reemplazar a los escritores, diseñadores, programadores, editores, profesores, administrativos, trabajos mentales, de ordenador, de oficina. Pero es que ahora la IA realmente está consiguiendo un cuerpo, piernas, manos, ojos, brazos, equilibrio, memoria espacial, capacidad de tocar el mundo. Y cuando la inteligencia artificial aprende a tocar el mundo, ya no compite solo con el trabajador de la oficina, compite con el camarero, compite con el mozo de almacén, con el repartidor, con el operario, con el limpiador, con el obrero, con el cuidador, con cualquier persona cuyo trabajo pueda descomponerse en movimientos repetibles. Ese es el verdadero terror. No que los robots piensen como humanos, porque vale, eso ya de alguna manera lo hacen, pero es que no necesiten hacerlo, solo necesitan ser suficientemente buenos, suficientemente baratos, suficientemente constantes y suficientemente obedientes y preparados. Nvidia ya no habla solo de la inteligencia artificial, ahora hablan de un concepto nuevo llamado Physical AI, la IA física. En marzo de 2026 anunció Cosmos 3, un modelo diseñado para unir generación de mundos sintéticos, razonamiento visual y simulación de accidentes para acelerar robots inteligentes en entornos complejos. Están creando cerebros entrenados en mundos artificiales para después soltarlos en el mundo real y que sea menos costoso su entrenamiento. Primero, el robot lo que va a hacer es aprender en una simulación. Fallará 1 millón de veces, se cae, rompe objetos, calcula mal, repite, 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 y cuando llega a la fábrica, al almacén o a la casa del consumidor, ya ha vivido más intentos que cualquier trabajador humano podría vivir en toda su carrera. Ese es el salto. No estamos hablando de máquinas programadas línea por línea. Estamos hablando de sistemas que aprenden patrones, sistemas que aprenden, que observan, que imitan, que transfieren conocimiento, que convierten el mundo real en una base de datos. Y aquí viene la parte más oscura de todo esto. El robot no necesita ser perfecto para destruir ningún empleo, solo necesita ser rentable. Goldman Sachs ya proyectó que el mercado global de robots humanoides podría alcanzar los 38.000 millones de dólares en 2035, con 1,4 millones de unidades enviadas para entonces. Pero incluso esa cifra podría quedarse corta si los costes bajan y las empresas descubren que pueden sustituir turnos enteros por máquinas. Porque a una empresa no le importa si un robot tiene alma, le importa qué rentabilidad produce, si reduce costes, le importa si no falla el turno, le importa si puede trabajar a las 3 de la madrugada sin pedir nada a cambio. Y por esto se va a avanzar, no es porque sea bonito,
No es porque sea ético y de alguna manera tampoco porque no sea útil, porque no será que nos mejore a todos la vida automáticamente, sino que el incentivo económico es sencillamente brutal. Strampler, uno de los grandes fabricantes industriales alemanes, espera pedidos de humanoides por cientos de millones de euros hacia 2030 y calcula una producción global de al menos 1 millón de robots humanoides entre 2026 y 2030. Eso significa que la carrera ya no está en los laboratorios, está entrando en las cadenas de suministro, en los actuadores, en las manos, en las articulaciones, en las fábricas, en las piezas que hacen posible que el cuerpo robótico se fabrique en masa. Y cuando algo entra en producción industrial, deja de ser el futuro, para convertirse en el calendario. China también lo ha entendido muy rápido. Reuters informó esta semana que LinkBot, una startup china en manos robóticas, alcanzó una valoración de $6.000 y produce 5.000 millones de unidades mensuales. Piénsalo, o sea, son manos, no cerebros, no software, simplemente son manos. Porque el cuello de botella de los robots no es solo pensar, es agarrar, doblar, apretar, girar, mover, coger algo frágil sin romperlo, manipular el mundo humano con todas sus complicaciones. El día que una mano robótica sea barata, precisa y producida en masa, millones de tareas empiezan a estar en peligro. Y mientras tanto la sociedad sigue distraída. Seguimos discutiendo si ChatGPT escribe mejor o peor, si una imagen de IA tiene 6 dedos, si un vídeo parece real. Pero la pregunta importante no es esa. La pregunta importante es, ¿qué pasa realmente cuando la IA ya no necesita una pantalla para trabajar? Porque mientras tú no puedes tener 6 dedos, realmente la IA sí podría tener un robot de 6 dedos y mejorar. ¿Qué pasa cuando tu jefe no compara tu currículum con el de otra persona, sino con el precio de alquilar un robot? Ahí empezará la presión real, porque no hace falta que todos los trabajos desaparezcan, basta con que haya suficientes robots para bajar salarios, basta con que algunos sectores automaticen turnos o con que las empresas usen robots como amenaza silenciosa. Si no aceptas estas condiciones, hay una máquina que lo hará. Y de pronto el trabajador humano no solo compite contra otros humanos, compite contra una entidad sin cansancio, sin miedo, sin alma, sin dignidad que proteger, sin límites biológicos. Eso es lo que nadie quiere mirar de frente. La automatización no siempre llega como sustitución total, a veces llega como degradación. Primero el robot te ayuda, luego te supervisa, luego hará la parte más dura por ti, luego hará casi todo, luego tú solo estás ahí por seguridad y finalmente ya no estás para nada, es automático. Así se reemplaza una clase trabajadora, no de golpe, sino capa por capa, tarea por tarea, turno por turno, hasta que un día miras alrededor y el mundo que conocías sencillamente ya no existe. Y aquí es donde muchos dirán, bueno, pero se crearán nuevos trabajos. Sí, vale, sí, probablemente. Pero esa frase se usa como anestesia, porque no todos podrán adaptarse a esto, no todos podrán convertirse en ingenieros de robótica, no todos podrán aprender inteligencia artificial avanzada, ni todos tendrán tiempo, dinero, salud mental, energía o ganas para reinventarse mientras pagan alquileres, comida, gasolina, facturas. La historia no reparte las transiciones de forma justa. La tecnología siempre ha avanzado exponencialmente. La gente se adapta linealmente y ahí se rompe la sociedad. Por eso, este tema no va de robots, va de poder, va de quién posee las máquinas, quién posee los datos, quién posee la infraestructura, quién cobra cuando el trabajador humano deja de ser necesario. Porque si una empresa reemplaza a 1.000 personas por 1.000 robots, la riqueza no desaparece, se concentra. Más producción, menos salarios. Más margen, más poder para quien controla dicho sistema y menos poder para quien solo tiene su tiempo para vender. Esa es la pesadilla económica real. No un robot con ojos rojos persiguiéndote por la calle, ni ninguna tontería hollywoodiense, sino una élite usando ejércitos silenciosos de máquinas para producir sin necesitarte. Y mientras tanto millones de personas preguntándose por qué ya nadie les llama para trabajar, por qué los sueldos no suben, por qué cada vez hay más competencia, o por qué todo exige más y más conocimientos, por qué lo básico ya no alcanza, ni siquiera te llaman,
Este es el nuevo contrato social. O aprendes a usar lo más nuevo de las máquinas, o acabas compitiendo contra ellas. Y competir contra una máquina en obediencia, velocidad y resistencia es una batalla perdida. La salida no es odiar la tecnología. Eso va a ser bastante inútil. La salida es entenderla antes que la masa. Aprender IA, aprender automatización, aprender a vender, aprender a construir sistemas poderosos como los que hemos hablado, aprender a crear audiencias, aprender a usar herramientas antes de que las herramientas sean usadas contra ti, porque el futuro no va a premiar al que memorice más, ni mucho menos. Va a premiar al que se adapte más rápido a los cambios que cada vez suceden más rápidamente. Al que combine habilidades humanas con máquinas, al que sepa crear valor sin depender solo de vender sus horas, al que entienda que el mundo laboral de nuestros padres ya está completamente muerto, aunque su cadáver siga colgando por ahí. Y este es el mensaje más importante de todo este vídeo. No esperes a que te afecte para reaccionar. Cuando tu sector esté saturado de robots, literalmente será ya tarde. Cuando tu jefe tenga alternativas automatizadas, será bastante tarde. Cuando millones estén intentando aprender lo mismo que tú, también será tarde. La ventaja está en moverse antes de que sea obligatorio, antes de que duela, antes de que el sistema te empuje. Porque esto no va a parar ni mucho menos. Nvidia seguirá entrenando cerebros físicos. Figure seguirá enseñando robots a vivir en casas. Tesla va a seguir intentando fabricar humanoides en masa. Y China seguirá produciendo componentes a tope. Los fondos seguirán invirtiendo. Las empresas seguirán buscando reducir sus costes y aumentar márgenes. Y la automatización sencillamente va a seguir entrando por donde haya margen económico. Primero fábricas, luego almacenes, luego logística, luego la limpieza, asistencia, hogares y luego todo lo que sea repetible. Y no porque sea una conspiración, sino porque es el camino natural del capitalismo tecnológico. Reducir la fricción, reducir el coste, reducir la dependencia humana, hasta que el humano deje de ser el centro del sistema productivo. Y suene duro o no, ese proceso ya ha comenzado hace bastantes años. No con ninguna guerra ni ninguna alarma, tampoco con una declaración oficial de nadie. Empezó con demos, con prototipos, con vídeos virales, con robots torpes que dan risa, igual que los primeros coches daban risa a los jinetes, igual que Internet daba risa a los periódicos, o que Bitcoin da risa a los bancos, igual que la IA daba risa a los artistas hace 3 años, hasta que dejó de dar ninguna risa. Y ese es siempre el patrón. Primero parece ridículo, luego parece curioso, luego parece inevitable. Y después ya es demasiado tarde. Así que mira bien esas demos. Mira al robot haciendo una cama. Mira al robot recogiendo una chaqueta. Mira al robot moviéndose lento. Porque no estás viendo un juguete ni mucho menos. Lo que estás viendo es el primer borrador de tu sustituto. Y no lo digo para que tengas miedo de esto. Lo digo para que despiertes de una vez. Porque el miedo sin acción te destruye, te paraliza. Pero el miedo con visión te prepara, te convierte en alguien difícil de reemplazar. La pregunta ya no es si los robots van a llegar. Ya están aquí. La pregunta es, cuando lleguen a tu industria, ¿vas a ser el humano que compite contra ellos o el humano que los controla? Ahí está la diferencia total entre ser reemplazado o ser la parte que lidera la nueva élite que entiende el juego antes que los demás.